Y todo empieza más o menos hace unos 10 años que tuve un sueño. Tuve un sueño con mi maestro Sangharakshita. Y en este sueño nos encontrábamos en una especie de aula y estábamos sentados frente a frente. Había un escritorio de por medio. Y en esa situación, en ese momento yo le estaba contando todo lo que sí estaba practicando, ¿no? De hecho, recuerdo que había un poquito como de orgullo, ¿no? Le decía, no, pues fíjate que yo estoy practicando la meditación, estoy practicando la ética, esto, aquello y el otro. Y Sangharakshita me veía con una mirada bastante profunda, penetrante. Me decía, pues sí puedo ver que estás practicando la meditación, la ética, esto, aquello y el otro, pero no veo paciencia. En ese momento, en mi sueño, yo me quedaba así como que, ¿cómo qué? Él me decía, ¿sabes? Voy a hacer una nota de que vas a escribir algo acerca de la paciencia. Había un pizarrón atrás de él, entonces se volteaba y anotaba mi nombre, mi anterior nombre, y decía, vas a escribir algo acerca de la paciencia. En el budismo, pues sí tomamos como muy en serio nuestros sueños, porque los sueños pueden revelarnos aspectos de la mente que obviamente no son muy conscientes. Entonces, me llevó a muchas reflexiones. De hecho, sí escribí algo acerca de la paciencia, escribí un poema. Y en este poema relato cómo tengo que estar abierta, tengo que pues tener deferencia para los momentos más complicados de la vida, que no tengo que huir de las situaciones, sino más bien enfrentarlas y abrazarlas con mucha compasión, con mucha bondad. Y si hago esto, las puertas de la liberación pueden abrirse, ¿no? Entonces, esa fue la reflexión. No voy a leer ahorita el poema. Y después tuve la oportunidad de ver a Sangharakshita en presencia. Bueno, y pues ya entregué el poema. Ese mismo día volví a tener un sueño y Sangharakshita me mostraba un camino. Este camino estaba lleno de bondad, estaba lleno de amabilidad. Pues se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Y decir, claro, es por ahí. Entonces, la paciencia estaba apoyándome para poder abrazar los momentos de dificultad. Y estos momentos de dificultad, al abrazarlos, abrían el camino y era un camino de bondad, era un camino de amabilidad. Después de esto, tuve otro sueño. Y en este sueño estaba en el fondo del océano, ¿no? Y en este océano de pronto surgía un libro. Era un libro azul de un tamaño mediano. Las páginas se pasaban por el movimiento del agua, una tras otra. Y yo trataba como de leer, ¿no? Así, ¿qué dice? ¿Qué dice? Recuerdo que me esforzaba bastante por ver qué decía. Lo único que pude leer al final, antes de despertar, fue la reliquia. Entonces, fue otro impacto que tuve, ¿no? en ese proceso hacia la ordenación en el que me encontraba. Después fui a un retiro allá en Gales, estos retiros que tenemos mientras nos estamos preparando para ordenarnos. Y cuando llegué a este centro de retiros, decidí ir a la biblioteca. Digo, a mí me encanta leer. Dije, pues qué mejor manera de pasar el tiempo, este tiempo libre que tengo antes de que inicie el retiro. De una manera muy azarosa, llego y agarro el libro. Era un libro azul de tamaño mediano. Igual abro el libro de manera azarosa y lo primero que me encuentro es la paciencia. La paciencia. Entonces, fue tanto la insistencia con el tema que dije, no, pues creo que la paciencia va a ser parte de mi vida espiritual, va a ser un pilar de mi vida espiritual.
También este libro tenía el nombre de El néctar del discurso de Manjushri. Cuando me ordeno, a mí me dan el nombre de Manjugita y también pues una práctica que está relacionada con Manjushri. Entonces, bueno, quería compartirles la importancia que tiene para mí este aspecto de la paciencia. También recuerdo mucho a mi madre que me decía que era muy impaciente de pequeña, que no podía quedarme quieta, que siempre quería estar de un lado para el otro, buscando diferentes estímulos, me aburría muy, muy rápido. Y también luego bromeaba, porque yo quise nacer a los 6 meses, iba a ser un parto prematuro, pero bueno, le dijeron que se tenía que quedar en reposo y estuvo en reposo 3 meses con mucha paciencia antes de que ya finalmente naciera. Entonces, bueno, han sido muchos aspectos que han apuntado mi vida a poner atención a este tema. Voy a empezar a dar el significado de la paciencia que encontré en el diccionario. Son 2 diferentes significados. El primero dice, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza y calma, sin alterarse. Lo voy a volver a leer. La capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza y calma, sin alterarse. Sí, es una descripción muy bonita, ¿verdad? Pero qué fuerte suena. La segunda descripción dice calma o tranquilidad para esperar. Calma o tranquilidad para esperar, que yo creo que estamos más relacionados con ese aspecto de la paciencia, ¿no? De saber esperar. Pero vamos a ir analizando un poquito, poco a poco, lo que esto implica. También existe un verbo en latín que es pati, y pati significa sufrir. Y de ahí se van derivando diferentes palabras como padecer. Padecer significa experimentar algo que causa dolor físico o moral o molestia. También se deriva la palabra pasión, que es el sufrimiento por emociones intensas, desbordadas. La palabra pasivo, que es afectado por algo. Paciente, el que sufre. Paciencia, capacidad de tolerar el sufrimiento. Ser paciente y tener paciencia es algo diferente. Ser paciente es cuando nosotros ya tenemos integrada esa cualidad. Pase lo que pase, podemos ser pacientes, pero tener paciencia, podemos ser impacientes y de vez en cuando tener paciencia. Claro que la paciencia como una cualidad, como una virtud, se puede ir desarrollando y entonces podemos llegar a ser pacientes. La persona paciente está ligada con la paz, con la calma, con la tolerancia, enfrenta los problemas o la vida de manera tranquila, siempre buscando la armonía y la mejor solución. Esto es importante, siempre buscando la armonía y la mejor solución. La persona impaciente sufre de tensión y esto puede provocar dolores musculares, derivar en ansiedad, angustia, depresión, estrés, y la paciencia también está relacionada con la frustración, la irritación y con la ira. Entonces, todo esto se puede desenvolver cuando somos personas impacientes. Aristóteles habla de la paciencia también como una virtud, y él dice que está ligada con la personalidad madura y educada de un ser humano. Oh, me llamó mucho la atención esto, la personalidad madura y educada de un ser humano. A mí esto me está hablando de que es una persona consciente de sí misma, una persona que sabe hacerse responsable de sus emociones, sabe hacerse responsable de sus pensamientos. Aristóteles también describe la paciencia como el equilibrio entre emociones extremas,
Y estas emociones extremas son, por un lado, sí la impaciencia y por otro lado es la inactividad. La inactividad, pues sí, no es lo mismo que la paciencia, porque cuando uno es paciente, sí que puede saber comunicar sus necesidades. Cuando uno es paciente, puede aproximarse a las situaciones, a otras personas desde la calma y desde la bondad. Cuando uno es inactivo, puede como soltar la toalla y decir, bah, pues ya qué más puedo hacer si esta es la situación tan difícil por la que estoy pasando, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de enfrentar las situaciones, sí, con esta paciencia, pero la paciencia nos va a llevar hacia la calma y hacia la tranquilidad. Por ejemplo, si hay un niño, ¿no?, que está ahí dando mucha lata, pues como que soltar la toalla sería decir, pues ya que haga lo que quiera, pero lo estamos maleducando, ¿no? Es ese tipo de inactividad, pues que es realmente bastante, pues no es sana. Y también podríamos tener el ejemplo de si hay una persona que está sufriendo algún abuso y esta persona no dice nada y dice, bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer? No está haciendo pues sí, nada para poder mejorar la situación. Entonces, la paciencia, cuando es una virtud, sí tiene que estar apoyada de esta bondad, de esta amabilidad hacia las otras personas. De hecho, Sangharakshita dice, bueno, la paciencia es la bondad, paciencia es meta. Entonces, bueno, la paciencia como virtud está en este punto medio, ¿no?, entre la impaciencia y la inactividad. Es el equilibrio de las emociones extremas. Hay algunas características que se describen de las personas que son pacientes. Entonces, una de ellas es que sabe desengancharse de sus pensamientos negativos mientras está a la espera o encuentra obstáculos. Es importante en este sentido que tenemos conciencia de nuestra mente y de lo que está pasando por nuestra cabeza. Si estamos diciendo, ay, pues sí, voy a ser más paciente, pero nuestra cabeza está diciendo, ay, pero fulanito no se apura, ay, pero no sé qué, pues no nos va a ayudar realmente a desarrollar esta calma que tiene que estar presente en la paciencia. Pero si nosotros nos damos cuenta de estos pensamientos, entonces podemos de alguna manera desengancharnos, tomar distancia y realmente conectar con la paciencia. También se dice que las personas pacientes son empáticas, ¿no? Se toman las cosas con calma. Son empáticas porque pueden tomar en consideración las situaciones de otras personas, ¿no? Igual estoy siendo paciente porque entiendo que los tiempos de esta persona son diferentes, no van a ser los tiempos que yo quiero. Entonces, esa empatía me ayuda a ser paciente. Después está la habilidad de respetar el proceso natural de las cosas, que tiene mucho que ver también con esta empatía. Se toma el tiempo para disfrutar de cada una de las actividades que realiza, ¿no? ¿Cuántas veces no perdemos este disfrute? Hacemos las cosas de una manera más dispersa, ¿no? No estando ahí en el momento presente, es como que ya lo queremos terminar, ¿no? Que ya todo este proceso termine. Pero cuando hay paciencia podemos disfrutar de los procesos y de lo que estamos haciendo. Y también se dice que una persona paciente trabaja de manera constante sin sentir la necesidad de terminar las cosas pronto, ¿no? Como les estaba diciendo anteriormente. Quiero enfatizar que el ser paciente es ser responsable, ¿no? Uno toma responsabilidad de su situación, toma responsabilidad de sus emociones, responsabilidad de sus pensamientos
y no echa la culpa a los demás por la situación. Entonces, lo que se desarrolla es esta empatía. En el contexto del budismo tenemos una palabra que es Shanti. En sánscrito se dice Kshanti y en pali se dice Kanti. Y esta palabra es una palabra compleja que no se puede traducir con una sola palabra en español. Sangharakshita usa 3 palabras para describir la profundidad del término Shanti. Una de ellas es la paciencia, otra es la tolerancia y la receptividad, la tercera. En otros contextos del budismo incluso también se le traduce como perdón. Esta palabra Kshanti, me voy a referir a ella como paciencia, es una de las paramitas, una de las perfecciones, ¿no?, que nos ayudan a llegar a la iluminación. Y bueno, en este contexto se dice que es si uno busca la iluminación para el beneficio de todos los seres. Dentro de estas perfecciones también tenemos la ética, la generosidad, la energía, la búsqueda, energía en búsqueda de lo bueno, meditación y sabiduría. También en otros contextos del budismo, bueno, me voy a regresar un poquito, perdón. Esta perfección de la paciencia se dice que es transformadora, ¿no?, que transforma las circunstancias difíciles de desgracias o desastres en un beneficio espiritual. Aquí viene, yo creo que la vuelta de la tuerca, ¿no? Esta paciencia, todas estas desdichas, estas desgracias, se transforman en beneficio espiritual. Bueno, ¿y cómo es esto? Ahorita lo vamos a analizar. También se dice que este beneficio espiritual nos aporta destreza, nos aporta fuerza de carácter, visión, dignidad y profundidad. En otro texto del budismo, que es el Dhammapada, se dice que la paciencia es el ascetismo o automortificación más grande. Es el fuego de la inspiración, ¿no? Esta inspiración se puede ver igual como el fruto espiritual. Cuando el Buda histórico daba sus rondas por la India, hace más o menos 2500 años, nos podemos imaginar esto. Hay una etapa en la que encuentra a algunos practicantes ascetas, ¿no? Se practicaban esta automortificación. Ellos sobre todo lastimaban su cuerpo, se podían poner al sol desnudos por muchas horas o incluso levantar el brazo y estarse así hasta que se les atrofiara. Y ellos practicaban esta automortificación con el sentido de generar un fuego interno y con ello generar una capacidad psíquica, ¿no?, poderes psíquicos. Y también esta automortificación la usaban para la purificación. Pero el Buda obviamente no estaba de acuerdo con esto y les decía, bueno, es que si realmente quieren la automortificación y generar un fuego interno, pues tienen que practicar la paciencia, ¿no?, que es de las prácticas más difíciles. La paciencia realmente te puede llevar a tener un fruto y no hay necesidad, un fruto espiritual, y no hay necesidad de lastimar el cuerpo. El Buda mismo, antes de iluminarse, pasó por una etapa también de prácticas ascéticas. Se dice que nada más comía un granito de arroz al día, bebía un poquito de agua, pero se dio cuenta que esto no le estaba llevando realmente a nada, ¿no? Lo único que estaba pasando es que lo estaba llevando a la muerte. Hay imágenes del Buda, sí, casi como un esqueleto, ¿no?, la piel pegada a los huesos. Entonces, ya cuando alcanza la iluminación,
tenía la experiencia. Entonces, él da esta recomendación a estos ascetas. La paciencia es el más grande de las automortificaciones, es el fuego de la inspiración. Y es que si realmente uno se pone a pensar, tendría el valor de enfrentar todas las situaciones más difíciles de mi vida, abrirme a ese sufrimiento, abrazarlo con bondad. Híjole, pues la verdad que cómo reaccionamos los seres humanos es huir del dolor. No queremos experimentar ni un grado, ni un gramito de dolor. Esto lo podemos ver cuando nos enfermamos un poquito, pues empieza a haber desesperación, somos impacientes, queremos que ya pase, ¿no? Queremos que todo vaya rápido con tal de no sentir dolor, con tal de no sufrir. Entonces, bueno, es por eso que es la mayor automortificación. Pero realmente cuando aprendemos a abrirnos al dolor, al sufrimiento, pues empezamos a ver los frutos, ¿no? Los frutos de la práctica, porque ya no nos dejamos llevar tan fácilmente con los extremos que experimentamos en la vida, ¿no? Que esto a veces puede ser de ganancia, de pérdida, podemos experimentar el placer, el dolor, la fama, el fracaso, la crítica o la alabanza. Y ahorita quiero volver a retomar que la paciencia pues es un antídoto para el odio. También quiero analizar un poquito de cómo es que surge el odio. Todo surge con la avidez o el deseo neurótico, ¿no? Nosotros podemos tener un deseo de tener algo, ¿no? A lo mejor de irnos de vacaciones, de tener un mejor trabajo, puede haber muchísimos deseos, ¿verdad? Y a esto me refiero más con un deseo neurótico, porque es algo que tenemos que conseguir a como dé lugar, sin importarme qué va a pasar con las demás personas, yo lo tengo que conseguir. Sí que claro que hay deseos pues que son hábiles, ¿no? Deseos creativos que satisfacen nuestras necesidades más básicas, pero que también están en armonía con las demás personas. O sea, al conseguirlo no causamos ningún daño. Pero este deseo neurótico, esta avidez, pues nos ciega y no nos importa realmente si afectamos o no a otras personas con tal de conseguir nuestro cometido. Entonces, cuando no podemos conseguir lo que queremos, ¿no? Cuando este deseo neurótico no se puede satisfacer, que de hecho nunca se puede satisfacer, empezamos a experimentar mucha irritación, empezamos a experimentar odio, aversión. Y bueno, si nosotros no somos muy conscientes de esto, lo que hacemos es huir. Y cuando huimos, estamos huyendo, buscando otra cosa que sí nos pueda dar placer. Muchas veces huimos hacia el alcohol, huimos hacia las drogas, huimos hacia ponerle el cuerno a alguien y así, ¿no? Entonces empezamos a crear toda una cadena, un ciclo, pues a veces que no podemos verle el fin, entre lo que es este deseo, esta avidez y el odio, ¿no? Se están ahí dando fuerzas entre ambos, ¿no? Se están dando el empujoncito el uno al otro y vivimos de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no huimos de este sufrimiento? Pues entonces podemos romper con ese ciclo. O sea, en vez de huir a otra cosa que me vaya a dar placer, pues le abro las puertas a este sufrimiento, a este dolor. No es fácil y tampoco les voy a decir que se hace de un día para el otro. Se requiere mucho trabajo, mucha paciencia, pero lo que el Buda realmente descubrió es que cuando uno puede sostener esto con bondad y con amabilidad, haciéndose responsable de cualquier situación que nos pueda obstaculizar algún deseo,
es cuando podemos abrir las puertas hacia la liberación. Cortamos este ciclo entre deseo y odio. El Buda, pues no sé, cuando experimentaba miedo, ¿no? Cuando experimentaba a lo mejor alguna molestia, algún dolor, pues no reaccionaba a ello, simplemente le abría la puerta, decía, pues bienvenido, dolor, estaba con ello y pues existe la impermanencia, las cosas van cambiando y cuando se tenía que ir lo dejaba, ¿no? Tampoco se aferraba a nada. Entonces, de esta manera, él podía fluir de una manera armónica con las situaciones, con las personas que le rodeaban. Bueno, aquí yo les puedo comentar un poquito de experiencia personal. Mi vida yo creo que se ha estado yendo de un extremo al otro en cuanto a la fama y al fracaso y también hacia el elogio y la crítica. Yo estudié artes plásticas y cine. Recuerdo mucho que cuando estaba estudiando artes plásticas, de pronto, pues uno de mis proyectos se hizo muy, muy famoso. Y bueno, pues recibí muchísimo elogio por parte de mis maestros. Incluso uno de ellos llamó a alguien que estaba en el último semestre y le dijo, mira, pues tu compañera de segundo semestre lo que hizo, ¿no? Ya se pueden imaginar cómo estaba yo. Toda ahí orgullosa. Pero después de esa etapa, sí puedo recordar cómo me presioné demasiado. Decía, híjole, pues ya hice esto, me tengo que superar, ¿no? Lo tengo que ser aún mejor. Eso me llevó ¿saben? A una depresión total, ¿no? Porque no sabía cómo hacerlo, no estaba disfrutando ya lo que hacía. Y aparte varios de mis compañeros pues empezaban a decir, ay no, pues es que solo tuvo suerte, ¿no? Con su trabajo, pero ya van a ver después como pues, no va a estar tan bien. Y eso la verdad sí me tumbó. Ese momento difícil de la vida, yo no supe cómo levantarme, ¿no? De hecho, yo lo que quería simplemente era huir. Y estaba tan como cegada, me sentía tan insegura, que la verdad lo único que quería era ya no ir a la escuela y así. Yo no sé cómo le hice, pero sí pude huir. Mis padres en ese momento dijeron, ay, bueno, pues estás muy joven, ya si quieres estudiar algo después, está bien. Pero ya reflexionando un poco, sí me doy cuenta que no tuve la fortaleza, no tuve la paciencia para enfrentar esta situación y pues dejé esa carrera y me cambié a estudiar cine. Creo que ahí ya tenía un poquito más de solidez y bueno, pues yo obviamente los maestros en las escuelas de arte son bastante duros, hay muchísima crítica, también los compañeros pues son muy, muy duros. Hay muchísima competencia, pero sin embargo como que pude empezar a abrirme un poquito más a todos esos comentarios. Pero de todos modos, hubo otras situaciones en mi vida que me hicieron quebrar, ¿no? Y esa situación de la vida fue que no podía tener la pareja que estaba buscando, no podía satisfacer ese deseo neurótico y eso me volvió a deprimir por completo. Encuentro el budismo en esa época y a través de la meditación es que me doy cuenta de que sí, no tengo que huir. Yo estaba huyendo también mucho de la soledad, de todo el dolor, el sufrimiento que me causaba la soledad. Y decidí abrazar cualquier cosa que pasara. Me quité la idea de la cabeza de que pues necesariamente tenía que tener una pareja en esta vida para ser feliz. Me di chance de ser soltera y pues lo abracé, era incómodo, sí era muy incómodo, pero me llevó a otro nivel. Entonces ahí empecé a entender
lo que era la paciencia. Sin embargo, soy una persona muy, muy impaciente y pues tenía que trabajar con muchas otras cosas de mi vida y sigo trabajando con muchas otras cosas de mi vida. Pues ahora que estoy aquí ordenada como Dharmacharini, como Manjugita, pues igual pasa, ¿no? Hay estas como corrientes. De pronto, pues yo solía intercambiar poemas con Sangharakshita, ¿no? Entonces muchas personas eran así como elogiando esto. En una ocasión fui a la India, ¿no? Me hicieron una entrevista en la televisión, ¿no? Y todo el mundo me decía, ay, Manjugita, ya te hiciste famosa, que no sé qué. No, pero bueno, pues uno se encuentra con todo, ¿verdad? Luego pues también están las críticas. Ay, híjole, no, pues Manjugita, ¿no? Ay, no, pues sus charlas, que yo no estoy muy segura, ¿verdad? Y bueno, pues uno tiene que estar ahí escuchando de la mejor manera, amable, abriéndose a pues todo aquello que podría ser un reto o un impedimento, ¿no? En este caso el deseo está ligado con, qué pena, con el éxito. Con el éxito. Pero bueno, uno lo empieza a reconocer, no se apega a ello, no se aferra, no sabe que las cosas son impermanentes, que van cambiando, que de pronto va a haber sí elogio, pero ya también uno no se lo toma como, ay, sí, claro, ¿no? O sea, ya no se te infla tanto el ego, ¿no? Uno pues lo escucha, lo aprecia, lo agradece. Y por otro lado, sé que de pronto va a haber crítica, va a haber momentos difíciles, desagradables, y también me abro a ellos, ¿no? A mí me gusta decir mucho, pues a mí me gusta el día y también me gusta la noche, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que dar preferencia a los momentos agradables y no a los desagradables? O sea, yo quiero abrirme a ambos, son parte de la vida y esto también nos da mucha madurez. Empezamos, como les digo, a fluir de una manera mucho más armónica con las personas, con las situaciones, ¿no? Bueno, y también se dice que tenemos 3 contextos en los que podemos practicar la paciencia. Shantideva por ahí tiene una frase. Shantideva era un practicante del siglo, creo que es séptimo, sí, del siglo séptimo. Y él decía, bueno, si yo no puedo encontrar la solución al problema, pues, ¿para qué me enojo? ¿No? Y si la puedo encontrar, pues también para qué me enojo, ¿verdad? Entonces, tenemos este tipo de reflexiones, ¿no? ¿Para qué te enganchas? ¿Para qué haces todo este relajo, esas emociones? Simplemente ve fluyendo con lo que hay. También quería mencionar que el sufrimiento en el budismo, digo, por lo mismo que he dicho de que nos puede llevar a obtener un fruto espiritual, el sufrimiento es el primer eslabón de salida hacia la libertad. Si nosotros no tuviéramos la oportunidad de sufrir, no podríamos despertar, ¿no? Nos quedaríamos dormidos, abotagados, ¿no? con tanta felicidad, una especie de estar como borrachitos happy, ¿no? Todo el tiempo, pero no tendríamos la oportunidad de desarrollar cualidades. El sufrimiento nos hace desarrollar cualidades como si estuviéramos en un gimnasio, ¿no? Nos hace desarrollar esta fortaleza. Hay veces que no es fácil, en ocasiones sí es muy, muy, muy doloroso, pero yo creo que lo más doloroso es darse cuenta del ego de uno, ¿no? Porque uno está como luchando, pues de no verse con honestidad. Pero realmente cuando nos enfrentamos al dolor podemos ver con mayor claridad nuestra identidad autocentrada o el ego y empezar a tener un proceso de disolución. Y esto, bueno, pues otra vez nos lleva hacia la armonía con la situación y las personas. Entonces el sufrimiento es crecimiento, no hay que tenerle miedo. ¿No? No hay que rechazarlo, no hay que huir de él. Y de hecho hay que agradecer a las situaciones y a las personas que nos hacen practicar la paciencia, ¿no? Que a veces queremos pues destruirlos, pero no, hay que agradecerles que nos ayudan a practicar la paciencia y nos ayudan a ser mejores seres humanos.
Entonces, bueno, les estaba diciendo que hay 3 contextos donde podemos practicar la paciencia. Uno de esos contextos es la naturaleza, el universo material que nos rodea, ¿no? Puede haber condiciones climáticas, desastres naturales, temblores, huracanes, algo que, bueno, que puede afectar, ¿no? a muchísimas personas. Incendios, rayos, digo, desde que la lluvia nos puede impedir ir al cine, hasta estos catástrofes que pueden llevarse la vida de tantas personas. Hay que ser pacientes con ello, ¿no? Y puede haber varias reflexiones en cuanto a la impermanencia, pues abrirse a que la vida y la muerte pues son un proceso natural, ¿no? Así como surgen estas catástrofes, pues también tienen su ciclo, la vida y la muerte pues también son un ciclo y tenemos que aprender a fluir con ello. Otro de los contextos es nuestro propio cuerpo cuando estamos enfermos. También puede ser paciencia con nuestras emociones, paciencia con nuestros pensamientos, paciencia, ¿no? Con nosotros mismos. Pero cuando estamos enfermos, híjole, sí, he visto a varias personas decir, pero es que ya, por favor, que ya pase, que ya pase. Y uno se desespera y luego termina causándose mayor dolor y mayor insatisfacción. Entonces, cuando uno tiene paciencia, pues sí, vamos a estar experimentando algo desagradable en nuestro cuerpo, pero si tenemos una mente más calma, más tranquila, eso va a ayudarnos incluso a sanar más rápido, ¿no? Eso lo podría decir el contexto del Dharma. Y después también con las demás personas. Es importante poder escuchar a otras personas, abrirnos a sus hábitos, tanto hábiles como torpes. Podemos no estar de acuerdo con ellos en un sentido, pero sí podemos armonizar, podemos ser amables y simplemente tomarlos como estos grandes amigos que también nos van a ayudar a convertirnos en mejores personas. Entonces, sí, algo que quería compartirles. Hay una imagen que me gusta muchísimo, que es la del cuchillo y el afilador. Cuando tenemos esta imagen, podemos reflexionar que el cuchillo pues no es el único que se va desgastando, ¿verdad? También el afilador se va desgastando. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación difícil de sufrimiento, pues nuestro ego, nuestro yo también se va a ir desgastando. Cuando nos enfrentamos a una persona que nos está molestando, una persona que nos está diciendo cosas que no son tan agradables, pues ahí está el cuchillito, pero también se está desgastando nuestra identidad autocentrada cuando somos conscientes.